Esto me pasó hace como 4 años, cuando trabajaba en una empresa de mensajería. A veces me tocaba repartir en zonas medio alejadas, y un día me mandaron a entregar un paquete a una colonia que apenas estaban empezando a construir. No había muchas casas, casi todo era terreno vacío, pero la dirección sí existía. Cuando llegué, vi que era una casa sola, sin vecinos cerca. Toqué el timbre. Esperé unos minutos, pero nadie salió. Justo cuando ya me iba a ir, vi por la reja que alguien cruzó el pasillo. Era una figura alta, muy delgada, y se movía raro, como si no supiera caminar bien. Pensé que era el dueño, así que toqué de nuevo, pero esta vez la puerta principal se abrió sola, muy despacio, sin que nadie apareciera. Me quedé quieto. No se escuchaba nada, ni una voz, ni un paso. De repente, esa cosa se asomó desde el fondo del pasillo. No caminó hacia mí, solo se quedó ahí, mirándome. Era más alto que una persona normal, y tenía la cabeza inclinada, como si intentara entender lo que estaba viendo, pero no era una persona. De eso estoy seguro. Me subí a la moto y me fui sin entregar nada. Al día siguiente le conté al encargado y me dijo que ya habían mandado a otro repartidor a esa misma dirección semanas antes y que tampoco quiso volver. Nunca supimos quién vive ahí o qué era eso, pero desde entonces, cada vez que me toca una zona nueva, me pienso 2 veces antes de acercarme a una casa que esté sola. Hola, me llamo Carolina y lo que te voy a contar pasó hace unos años, pero todavía me cuesta hablarlo. No sé si lo que vi fue un fantasma o algo peor, pero definitivamente no era humano. Y desde ese día no he vuelto a dormir igual. Cuando tenía 20 años, me fui a vivir sola a un pequeño departamento en el centro. Era mi primera vez fuera de casa, y al principio todo iba bien. El edificio era viejo, pero estaba bien ubicado y era barato, así que no me importó que el elevador se trabara a veces, o que los pasillos fueran oscuros. Me gustaba tener mi espacio. El problema empezó como al segundo mes. Una noche que llegué tarde del trabajo, recuerdo que apenas cerré la puerta del departamento, sentí un silencio raro. No era el silencio normal, era como si algo estuviera apagado. No sé cómo explicarlo, pero ni siquiera se escuchaban los autos de afuera, ni la televisión del vecino de al lado, que siempre la tenía a todo volumen. Esa noche no escuché nada, solo el sonido de mis pasos y el tic-tac de mi reloj de cocina. Me puse la pijama y me metí a la cama. Estaba tan cansada que me quedé dormida enseguida, pero como a las 3 de la mañana, me desperté de golpe porque sentí que alguien me estaba mirando. No escuché nada, no hubo ningún ruido, solo abrí los ojos y sentí que había alguien más en la habitación. No podía moverme, era como si mi cuerpo no me respondiera, solo los ojos, y ahí lo vi, en la esquina del cuarto, entre la pared y el ropero. Había una figura, era muy alta, demasiado para caber ahí sin encorvarse, y aún así lo hacía, como si se estuviera forzando a estar dentro de un espacio pequeño. No podía verle bien la cara, era como si estuviera cubierta por una especie de sombra, pero sus ojos eran lo peor, 2 puntos brillantes, como de animal, que no parpadeaban.
No hacía ningún sonido, solo me miraba. Yo sentía un miedo que no sabía que era posible. Quise gritar, pero no me salía la voz. Estuve así, paralizada, no sé cuánto tiempo. En algún momento cerré los ojos con fuerza, esperando que todo desapareciera. Cuando los volví a abrir, ya no estaba. Pude moverme otra vez. Corrí a encender todas las luces del departamento y me quedé despierta hasta que salió el sol. Pensé que tal vez había sido un sueño raro, una parálisis del sueño o algo así, pero no fue la única vez. A la siguiente noche, mientras cenaba frente al televisor, escuché como alguien tocaba suavemente la puerta de la entrada. Pensé que era el vecino, pero al abrir no había nadie, solo el pasillo vacío, con esa luz amarilla parpadeando como siempre. Cerré de nuevo y traté de olvidarlo, pero 5 minutos después volvió a pasar. Esta vez no abrí. Me acerqué a mirar por la mirilla y vi algo que todavía me da escalofríos. No era una persona, era esa cosa. Estaba parada ahí, inmóvil, sin rostro visible, pero sabía que me estaba mirando. Era como si supiera que yo estaba justo detrás de la puerta. No tocaba fuerte, solo despacio, pero constante, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando escuché que dejó de tocar, salí rápidamente del departamento y me fui a quedar en casa de una amiga. Le conté lo básico. No quise sonar loca, solo dije que había sentido algo raro. Me dejó quedarme unos días. Cuando volví al departamento, todo parecía normal, pero ya no me sentía sola. Era como si el aire estuviera más denso. Una madrugada, me despertó un sonido en la cocina. Fui a ver y encontré todas las puertas de los gabinetes abiertas, incluso las de arriba, que yo casi nunca usaba. Lo más raro fue que los vasos estaban todos alineados en el suelo, en una fila perfecta, como si alguien los hubiera acomodado con mucho cuidado. Esa fue la última noche que dormí ahí. Me mudé con mis papás mientras buscaba otro lugar. Nunca me volvió a pasar nada igual, pero hasta el día de hoy tengo la sensación de que eso que vi no era un sueño y que todavía está en ese departamento, esperando que alguien más se mude. No sé qué era. No parecía un fantasma, ni una persona, ni un animal. Era algo distinto, algo que no debería existir. Desde pequeño he tenido encuentros con personas que, por decirlo de alguna forma, no encajan del todo en este mundo. No sabría cómo explicarlo con exactitud, pero es como si ellos supieran cosas sobre mí que yo nunca he dicho en voz alta. A veces aparecen durante semanas seguidas, otras veces pasan meses sin que los vea, pero siempre, cuando aparecen, me queda claro que no es una coincidencia. Uno de los momentos más recientes sucedió no hace mucho, mientras volvía caminando a casa después de la preparatoria. Era una tarde tranquila y estaba distraído con mi celular, escribiéndole a un amigo que más tarde iría a visitarme. Bajé la vista unos segundos para terminar el mensaje y al levantarla, vi a un hombre joven caminando directo hacia mí. No tendría más de 25 años. Lo extraño es que el camino era largo y recto, sin árboles, sin esquinas cercanas. Si él hubiera estado allí desde antes, lo habría visto venir, pero apareció a medio trayecto, como si hubiera surgido de la nada. Tenía el cabello oscuro y despeinado, aunque no daba una mala impresión, y sus ojos eran de un tono verde que no parecía real.
Llevaba ropa negra algo gastada, como de alguien que ha estado viajando por un buen tiempo. Lo más llamativo era una línea negra que le bajaba desde la mandíbula izquierda hasta perderse por el cuello. Parecía una cicatriz o tal vez un tatuaje. Cuando estuvo lo bastante cerca, me detuvo con una sonrisa y me preguntó mi nombre. Se lo dije y él asintió como si ya lo supiera. Me dijo que había oído hablar de mí. Me pareció extraño, porque no soy una persona conocida y no frecuento muchos grupos. Aún así, no le di demasiada importancia. Conversamos un poco, nada muy profundo. Él parecía simpático, pero su sonrisa tenía algo forzado, como si estuviera actuando. Justo cuando parecía que se iba a despedir, me miró directamente y me dijo: «Deberías esperar a tu amigo». No me dio tiempo de responder. Se dio la vuelta y comenzó a caminar por donde supuestamente había venido. Yo me quedé unos segundos en silencio, confundido, y me giré para regresar hacia la escuela. Solo por curiosidad, me volteé para ver si aún lo veía, pero ya no estaba. No había dónde esconderse, no había callejones, simplemente había desaparecido. Cuando llegué al colegio, encontré a mi amigo esperándome en la entrada. Me dijo que pensaba que caminaríamos juntos y que había estado allí por un rato, buscándome con la mirada. Le pedí disculpas y comenzamos a caminar. No le conté nada de lo que me había pasado, pero mientras caminábamos, no dejaba de pensar en lo que ese sujeto me había dicho. Yo no había mencionado en ningún momento que alguien iría a mi casa, ni siquiera había respondido aún el mensaje. Entonces, ¿cómo lo sabía? Este tipo de encuentros me han pasado desde siempre. Personas que aparecen, hablan conmigo como si me conocieran de toda la vida, y luego desaparecen sin dejar rastro. Lo más inquietante es que siempre saben cosas que no deberían saber, como datos personales, pensamientos que jamás dije en voz alta, cosas demasiado específicas. Y lo peor de todo, esos ojos siempre tienen una mirada distinta, como si no fueran de aquí, como si no fueran humanos. No sé qué fue lo que vi, pero te juro por mi madre que lo viví. No fue un sueño, no me lo imaginé. Lo que me pasó fue real, y si eso existe, entonces hay cosas caminando entre nosotros que no son humanas. Todo pasó cuando me fui a trabajar como velador a una obra que estaba en construcción. Me habían contratado para cuidar el material y que no se metieran rateros en la noche. El turno era desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Al principio no me molestaba, me pagaban bien y era tranquilo. Solo era un terreno grande, rodeado por láminas, con una caseta improvisada donde me podía sentar, tomar café y ver videos con el wifi del vecino. Las primeras 2 semanas no pasó nada, solo algunos ruidos normales, ratas corriendo por los montones de arena, o a veces el viento que movía las lonas. Pero todo cambió un miércoles. Ese día, como a las 2 de la mañana, empecé a escuchar pasos. No era algo raro. A veces los perros se colaban, o hasta algún borracho que se equivocaba de camino. Salí con mi linterna, pensando que iba a espantar a alguien, pero no vi nada. Caminé un poco más adentro de la obra, y ahí fue cuando lo escuché otra vez, pero esta vez más cerca, casi al lado mío. Me di la vuelta rápido, apunté con la linterna, y nada, absolutamente nada. Me regresé a la caseta y me quedé alerta, ya con esa sensación de que algo andaba mal.
como una incomodidad en el estómago, como cuando sabes que te están viendo pero no puedes probarlo. Ya no pude volver a sentarme tranquilo. Caminé por la obra varias veces durante la noche, sin ver nada, pero escuchando siempre esos pasos. Y no eran pasos normales, eran raros, como si los pies que caminaban no fueran humanos. El viernes, unos compañeros albañiles me dijeron algo que me puso la piel de gallina. Me contaron que hacía meses, en esa misma obra, un trabajador cayó desde el 3er nivel y falleció. Dijeron que no les gustaba trabajar de noche, que a veces escuchaban que alguien lloraba solo en las escaleras. Me reí, tratando de disimular el miedo, pero ya tenía esa información metida en la cabeza. Esa noche, a las 3 en punto, pasó lo peor. Estaba haciendo mi ronda cuando vi algo cruzar entre los tubos, justo frente a mí. No fue una sombra, era una figura, pero completamente oscura, como si no tuviera forma definida, y se movía muy rápido, como si flotara. Fui tras eso sin pensarlo. Caminé hasta donde lo vi desaparecer, que era cerca del baño portátil. Me acerqué con cuidado y de pronto sentí como si todo el lugar se apagara. No había viento, no había sonido, solo mi respiración, que ya estaba agitada. Y entonces lo escuché. Alguien empezó a hablarme desde dentro del baño. No gritaba, ni pedía ayuda. Me hablaba con una voz muy suave, como susurrando. Pero lo raro es que me llamaba por mi nombre, una y otra vez. Yo no me había presentado con nadie ahí. Nadie debería saber mi nombre. Me quedé congelado. No me animé a abrir la puerta. Y en eso, el baño empezó a moverse, pero de una manera imposible, como si algo desde adentro empujara con una fuerza tremenda. Salí corriendo sin mirar atrás. Me encerré en la caseta y ahí me quedé hasta que amaneció. Al otro día renuncié. He intentado explicarlo de muchas formas. He leído sobre duendes, fantasmas, cosas paranormales, pero lo que me da miedo es que eso me conocía. Sabía quién era yo, sabía mi nombre, me hablaba como si ya me estuviera esperando. Desde entonces, no he vuelto a aceptar trabajos nocturnos, ni cerca de obras, y si alguien me dice que trabaja de noche, siempre le digo que se cuide, porque uno cree que lo peor que te puede pasar es que te asalten, pero no, hay cosas peores que eso, cosas que no deberían estar aquí, pero lo están, y a veces solo están esperando que alguien se quede solo para mostrarse. Esa presencia extraña lo estaba esperando, algo que no debería estar ahí. Y si a él lo eligió esa noche, ¿quién dice que no te puede elegir a ti la próxima vez que te encuentres solo en un lugar oscuro? Quizá ya hay algo ahí, observándote desde la oscuridad.